Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el capítulo 1 del libro de Isaías y vamos a buscar el versículo 18. Leamos. Venid entonces y razonemos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Bienvenidos a la casa del Señor, aunque ya les dieron una bienvenida bien amistosa. Me da gusto por la presencia de cada uno de ustedes. Tal vez hoy no me vieron dando los anuncios, pero me van a ver aquí teniendo la palabra del Señor. Y aquí estaremos mientras la misericordia del Señor nos deja y su paciencia lo permite. También doy gracias a Briana por la alabanza al Señor. Pude notar también la alegría y el gozo de su mamá. Y cada muchachito, cada hermano, cada hermana que pasa acá al frente y tiene una alabanza al Señor, es mejor que esas personas que tienen sus conciertos donde multitudes les escuchan, porque aquí el Señor está presente. Cada vez que usted tenga una alabanza, téngalo presente de que está alabando al Señor. Y no solamente está la presencia de Dios, sino que en esos lugares que aparentemente ustedes ven vacíos, ahí hay ángeles que nos están acompañando en esta mañana. En esta mañana vamos a tener un mensaje que todos conocemos. No es la primera vez, ni será la última vez. Y lo seguiremos teniendo hasta que el Señor lo permita. Vamos a comenzar hablando de cosas que ustedes ya conocen, lo que está pasando en el mundo, lo que ustedes ven tal vez en su televisión o escuchan en su radio, tal vez ven en su computadora todos los días. No le vamos a dar ninguna interpretación, no solamente vamos a ver lo que está ocurriendo. Vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis, en el capítulo 7. Capítulo 7 del libro de Apocalipsis. Con ese pasaje vamos a comenzar el mensaje en esta mañana. En Apocalipsis capítulo 7 vamos a leer el primer versículo. Ahora, no vamos a hablar de profecía, para que no piensen que, van a decir, ya sé por dónde va. No vamos a hablar de profecía, no vamos a dar ninguna interpretación. Antes de comenzar a leer la palabra del Señor, vamos a tener una pequeña oración. Oremos. Amante Dios y Padre nuestro, gracias te damos, Señor, por permitir que podamos abrir tu santa palabra. Pero en este momento, Padre Santo, te pedimos que tú abras nuestro entendimiento, que abras nuestro corazón, que abras nuestra mente, Señor, que hagas nuestra mente receptora de tu mensaje en esta mañana, que podamos, Señor, no solamente entenderlo, sino recibirlo, que podamos, Señor, vivirlo. Posiblemente el mensaje de esta mañana sea para mí o sea para otra persona. Ayúdanos a estar atentos y alertas. Quita el enemigo de nuestro medio, que no nos distraiga, sino que podamos, Señor, recibir el pan espiritual que tú tienes para nosotros. Posiblemente haya algún hermano con una preocupación, o posiblemente haya algún hermano con una molestia en su cuerpo, un dolor, un malestar.
te pido que tú lo quites. Y que, Señor, que en estos minutos que vienen, que podamos estar, Señor, tranquilos, que podamos estar sin ningún dolor, sin ninguna molestia, y si hay, que quites tú también alguna preocupación de nuestra vida, que podamos recrearnos, Señor, en estos minutos. En el nombre de Jesús, amén. Aquí en Apocalipsis, capítulo 7, versículo 1 dice: y después de estas cosas vi 4 ángeles que estaban sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento sobre la tierra ni sobre la mar, ni sobre ningún árbol. Entonces aquí no dice que antes del sellamiento, que esos 4 ángeles están ahora, que dice, en los 4 puntos de la tierra, que están deteniendo los vientos. ¿Los vientos cuáles vientos? Los vientos de calamidades, los vientos de sufrimiento, vientos de conflicto. Pero sin en cambio, si nosotros vemos en las noticias, vemos que hay conflictos, que hay calamidades, que hay desastres naturales, hay dolor. Lo que pasa que estos 4 ángeles están ahí deteniendo el viento de calamidades, pero permiten por el poder de Dios que pasen algunas, que se cuelen algunos vientos. Así como en nuestras casas a veces cuando se nos escapa el aire por alguna ventana, por alguna puerta, estos ángeles permiten que salgan, es un poquito de aire, permite que cruce vientos. Y vamos a ver, como les dije, esto es algo que ya conocemos, vamos a ver cuáles son esos vientos que los ángeles están permitiendo que pase, o Dios que está permitiendo que pase. Si recordamos el año pasado, lo que llamó la atención del mundo fueron los temblores. Recordamos aquel temblor en Chile, recordamos aquel temblor en Haití, y hubo muchos otros, pero esos fueron los de más, los que fueron, que se conocen más o se conocieron más, que fueron más intensos. Ahora, a principio de este año también nos dimos cuenta que hubo otro temblor. ¿Dónde fue el otro temblor? En Nueva York, donde nunca había temblado. Y otro de mayor magnitud en Japón. Y siguen con ese problema. Ahora, la semana pasada, y ahí está en el mapa, en la semana pasada, en los últimos 7 días de la semana pasada, hubo 187 temblores. La magnitud no tan alta como la de Japón y Chile y Haití, pero hubo temblores. Ahora, no solamente eso está en los medios de comunicación. Si alguno de nosotros sabemos, la economía en el mundo ha ido de mal en peor. ¿Y eso qué? Se ha visto más desde el año 2001. En el 2001, esa economía comenzó, ¿qué? La economía mundial comenzó a caer. Ese es Iceland, de un país que yo que muchos o algunos de nosotros hemos escuchado muy poco de ellos. ¿Por qué? Porque como ahí no pasan tal vez calamidades, todo está bien, no se había escuchado hablar antes de ellos. ¿Pero qué? En el 2010 su economía se vino abajo. En Grecia la economía se vino abajo. En Italia la economía se vino abajo. Ahí vemos otro país también, en España, otro que la economía también se vino abajo. En Portugal, en Gran Bretaña, cuando era el que estaba más firme en su economía, y que la economía de los últimos países se ha ido, ¿qué? Deteriorando. En Suecia, la economía se ha ido deteriorando. Ahora, ¿y qué pasa con Estados Unidos? ¿Cómo anda su economía? Los conocedores, los que saben, dicen que la administración pasada dice que endeudó al país más que los presidentes desde George Washington hasta Bill Clinton. Y dice que esta administración dice que va
va siguiendo los mismos pasos. Entonces, cuando la economía va mala, siempre nosotros vamos a resentir eso. Nosotros tal vez hemos visto en las noticias la protesta de los indignados, esos jóvenes que se han organizado y han protestado no solamente aquí en Estados Unidos, sino a través del mundo en diferentes áreas. ¿Cuál es su lema? Dice, somos el 99%. Dice, somos el 99% porque son el 1% son los que tienen en sí el dinero, tienen toda la economía. Dice que el 1% de la población tiene el 40% de las riquezas. Entonces, en su inconformidad, por eso ellos han estado protestando. Hay un documental que se llama El 1%, y ahí entrevistan a una persona millonaria, el dueño de Kinko's. Entonces ahí le preguntan, dice, si usted tuviera que trabajar duro para hacer más millones, dice, ¿usted lo haría? Dice, claro que lo haría. Dice, ¿y por qué lo haría? Si ya tiene suficiente, o ya tiene varios millones, o muchos millones. Dice, bueno, es que yo lo haría para si algún día puedo ir a la luna, desde allá poder yo ver mis acciones. Esa es la mentalidad de ellos. Ahora, no nos quedamos ahí. Dice que el Vaticano propone un nuevo orden mundial financiero. Al ver toda esta, por decir, todos estos desastres económicos mundiales, dice que él propone un nuevo orden mundial financiero. Dice, por una reforma del sistema financiero y monetario internacional en la perspectiva de una autoridad pública con competencia universal. Nosotros sabemos por dónde va la línea. Ahora, cuando él hizo esa proposición en la reunión que tuvieron los G20, que fue el mes pasado. Los G20 es el grupo de los 20 países según más que han sobresalido económicamente. Entonces, algunas entidades con influencia o con poder ven eso como que están de acuerdo, como que ellos quieren apoyar eso, que se hagan reglas internacionales sobre la economía. Ahora, nosotros sabemos que las cosas van a ir ¿de qué? De mal en peor. Nosotros sabemos que los que hemos leído un poquito lo que hemos, y en predicaciones nos los han explicado también, lo que va a acontecer más adelante, que las cosas van a ir de mal en peor. El mundo está así. Y los ángeles, recordemos que los ángeles están deteniendo los vientos de dificultades, están deteniendo los vientos de conflictos que puede haber. Entonces, imagínense cuando los ángeles ya no detengan nada y dejen todo que suceda. Ahora, recordemos que en Timoteo en capítulo 3, versículo 1, ahí nos dice que en los últimos días vendrán ¿qué? Tiempos peligrosos. Ahora, en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Entonces, si la cosa en el mundo está mala hoy, imagínense cómo va a estar más adelante, cuando vengan esos tiempos peligrosos. Las personas que tienen dinero, que tienen millones, ellos tal vez están buscando otra opción. Imaginémonos cuando sucedan todas esas cosas, cuando sucedan todos esos conflictos. ¿Ustedes creen que sea motivo para preocuparnos? ¿Ustedes creen que cuando se desencadene todos esos conflictos, si estamos aquí, ¿ustedes creen que tenemos que preocuparnos? La pregunta es sí y no. Si nosotros vamos al libro de Mateo,
Vamos a buscar en nuestra Biblia el Santo Evangelio según Mateo, capítulo 6. Y vamos a ver en el versículo 25. De ahí nosotros de lo que vamos a leer, nosotros vamos a saber si preocuparnos o no preocuparnos. En el versículo 25 dice: por tanto os digo, no os angustiéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Entonces aquí dice que el Señor nos dice que no nos preocupemos por lo que vamos a comer o por lo que vamos a vestir. Entonces, cuando esas calamidades sucedan, si estamos aquí, ¿habrá motivo para preocuparnos? No, el Señor dice que no. Dice, no nos preocupemos qué vamos a comer o qué vamos a vestir. El Señor, entonces más adelante ahí nos dice que las aves no trabajan, no hilan, no, y que el Señor les da su alimento a tiempo. Entonces nosotros tenemos que tener esa confianza. Ahora, ¿quiénes son los que se tienen que preocupar? Si nosotros creemos en Dios, no tenemos que preocuparnos. ¿Quién tiene que preocuparse? Vamos a ver en el versículo 31. Dice: no os angustiéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles se angustian por todas estas cosas. ¿Quiénes son los gentiles? Aquellos que no conocen a Dios. El que no tiene conocimiento de Dios no tiene dónde resguardarse, no tiene refugio. Ellos son los que se van a preocupar. Ahora, pero estas personas que se están preocupando están optando por un plan B. Si las cosas en este mundo se van a poner malas, pues ellos están buscando un lugar de escape. Algunos piensan, andan buscando a ver si hay vida en otros planetas y a ver si se pueden mudar para allá. En el Kepler 22b, la NASA lo descubrió y dice que es un planeta que posiblemente pueda haber ahí vida. Entonces, esa sería una opción. Lo único malo que para llegar allá, tendría uno que viajar, para llegar allá, se tardaría uno 600 años a la velocidad luz. Entonces, muchos tal vez tendrían dinero para llegar, pero no tendrían la vida suficiente. Entonces, por decir, nosotros lo que tenemos que estar conscientes es que si estamos aquí, debemos ¿qué? Estar con nuestro Dios, confiar en nuestro Dios. Que cuando todo eso se desencadene, todo eso comience a verse, que nosotros podamos tener un refugio seguro con nuestro Dios. Ahora, de los que creemos en Dios, de los que creemos en Dios no tenemos que temer, pero hay que creer en espíritu y en verdad. No porque yo venga a la iglesia todos los sábados, soy un creyente y no voy a tener miedo en esos momentos. No porque yo esté predicando aquí, porque dé los anuncios todos los sábados, eso me hace apto para no tener miedo en los últimos días. Vamos a ver en Juan 8:32. En Juan 8:32, ahí está Jesús. Jesús está, no lo vamos a, bueno, puede buscar el versículo 8:32, pero téngalo ahí a la mano, sobreléalo. Ahí Jesús está hablando a un grupo de judíos. Y ellos estaban confiados que, tal vez como muchos de nosotros, de que en los tiempos duros ellos iban a salir triunfantes, no iban a tener miedo. Entonces ahí Jesús está hablando a estos judíos y les dice, ahí dice algo así, dice, conoceráis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces ellos se indignaron, ellos se molestaron. ¿Por qué? Dice, si nosotros somos hijos de Abraham, nosotros no hemos sido esclavos. ¿Por qué se molestaron? ¿Por qué Jesús le estaba diciendo que eran esclavos si no habían sido esclavos? Según ellos, si recordamos, el pueblo de Israel estuvo de esclavo
en Egipto por varias generaciones. Más adelante, Babilonia se lo lleva de esclavos. Más adelante son esclavos de los romanos. Entonces, posiblemente lo que él estaba queriendo decir, de que él había sido, tal vez su descendencia había sido de la que cuando Babilonia se llevó de esclavos a Israel, pero dejó unas cuantas familias ahí. Posiblemente él estaba diciendo eso, de que a él no se lo habían llevado como esclavo. Pero luego Jesús pone el dedo en la llaga y le dice, el que comete pecado, ese es esclavo del pecado. Estos judíos estaban seguros de que ellos eran el pueblo escogido. Estaban seguros de que ellos estaban agradando a Dios de esa forma. Ellos pensaban que ellos no necesitaban arrepentimiento porque ellos eran el pueblo escogido. Hay otro caso. Este está en Juan capítulo 3, versículo 5. Un caso conocido, Nicodemo. Nicodemo, él era maestro, él sabía la ley de Dios, él sabía más que nosotros, pero sin en cambio, él fue a Jesús, y fue ¿qué? A escondidas, él fue de noche. Cuando llega ante Jesús, Jesús no le deja ni que le pregunte, y le dice, tienes que nacer de nuevo. En pocas palabras dice, lo que tú estás haciendo no sirve, tienes tú que nacer de nuevo. Todo ese tiempo que había practicado religión, que había enseñado religión, llega ante Jesús y Jesús le dice, eso que tú estás pensando, religión que tú estás practicando, dice que no sirve de nada. Si Nicodemo estuviera en nuestros días, y el encuentro, porque todos nosotros vamos a tener un encuentro con Jesús, personalmente, físicamente, y cuando tengamos ese encuentro con Jesús, ya, si no, lo que no cambiemos ahorita, ahí ya no lo vamos a poder hacer. Los cambios son ahora. Entonces Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo. Nicodemo pensaba que estaba haciendo las cosas bien. Va ante Jesús, le dice, no, estás mal. Otro caso, en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 1. Ahí encontramos a Pablo. Otra persona que conocía la ley, que él conocía el mensaje. Posiblemente, si viviera en nuestros días, él tendría varias maestrías de la Universidad de Andrews. Pero ¿qué estaba practicando? Él pensaba que lo que estaba haciendo estaba correcto. Ahí en el capítulo 8, versículo 1, ahí dice que ahí él consintió con la muerte de Esteban. ¿Cómo es que un cristiano permite o apoya la muerte de otra persona? Solamente, ¿por qué? Porque es de una religión que no es la religión o que no practica la religión como él quiere. ¿Dónde está el amor de Dios en esta persona? ¿Dónde está la religión de esta persona? Jesús tuvo que hablarle personalmente a Pablo y decirle, ¿por qué me persigues? Para que nosotros podamos estar sin temor cuando esos malos días lleguen, nosotros tenemos que estar con Dios. Nosotros tenemos que estar haciendo lo correcto. Si no, vamos a tener miedo. Si vamos al libro de Santiago. Ahora en esta mañana yo no quiero decirles que ustedes están haciendo lo incorrecto o que lo que están haciendo está mal, sino que meditemos a ver si en verdad lo que estamos haciendo está de acuerdo a las enseñanzas del Señor. Santiago, capítulo 1.
Nada más déjenme encontrarlo. Creo que no lo tengo aquí. Oh, sí. Santiago, capítulo 1. Vamos a leer el versículo 21. Aquí Santiago nos dice lo que nosotros tenemos que hacer. Y son consejos sencillos, son prácticas sencillas. Dice en el versículo 21, dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, dice, la cual puede salvar nuestras almas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Desecharnos, ¿verdad? Ahí nos dice Santiago, dice, desecha toda inmundicia. Dice que desechemos toda maldad. Dice, toda abundancia de malicia. Aparentemente son consejos sencillos. No está tan complicado, como que no está tan complicado la forma en que nosotros podemos ser salvos. Solamente es que despojarnos y limpiarnos de toda malicia. Aquí, para que nosotros podamos despojarnos, se nos recomienda cómo debemos de hacerlo. Despojarse es como cuando uno tiene una prenda que está sucia y dice, esto ya está sucio. Uno ya no se siente cómodo cuando está usando una prenda que está sucia. Simplemente, ¿cómo se siente usted cuando estuvo trabajando imaginémonos que es verano y un domingo usted estuvo trabajando ahí cortando la yarda, estuvo por unas 3-4 horas? ¿Cómo se siente después de que termina y entra a su casa con el aire más agradable? ¿Usted cómo se siente? ¿Con ganas de tener esa ropa todavía? Uno tiene deseo, uno está desesperado. ¿Por qué? Por quitarse eso. Dice, así es como uno tiene que despojarse de toda inmundicia. Cuando uno comete una falta, el Espíritu no nos va a dejar cómodos. Va a querer que Él nos va a aconsejar que nos despojemos. Que nos despojemos del pecado. Dice que tenemos que con mansedumbre aceptar la palabra. Y dice que la palabra implantada. ¿Qué quiere decir ahí? Dice que la palabra implantada es como una semilla. Que la semilla usted la tiene, la deposita en la tierra y está oculta, no se ve. Pero a los pocos días, ¿qué? Germina, crece y da fruto. Dice que tenemos que dejar que la palabra sea implantada en nuestro corazón. Que cuando leamos la Biblia no solo leamos, sino que eso sea como una semilla que quede en nuestro corazón y que pueda crecer y que pueda dar frutos. ¿Fruto qué? La conducta. Cuando dice algún hermano, bueno, yo he leído el año bíblico tantas veces. Yo leo, no está mal eso está muy bien. Yo leo la matutina, todas las matutinas las he leído y leo dos al año, o a veces cuando tengo tiempo leo 3, pero no es tanto el leer, sino es lo que queda aquí. Que tratemos no solamente de que sea el hecho de leer, sino que cuando leamos pidámosle a Dios, al Espíritu Santo, que eso no quede solamente aquí, sino que en nuestro corazón, que sea como una semilla que crezca, que germine y que dé fruto. Ahora, para poder ser salvos, para no temer en esos días difíciles, dice que solamente tenemos que desechar toda inmundicia. Apartarnos de la cantidad de malicia que hay en nuestra vida. Dice, abundancia de malicia. ¿Por qué dirá abundancia? Vamos a ver qué nos dice Isaías. Vamos a ver qué nos dice Isaías en el capítulo 1. Isaías en el capítulo 1, versículo 5.
equivoqué de capítulo. Capítulo 1. Si ustedes ven en el versículo 4, pero no me atrevo a leer ese, vamos a leer el número 5. Dice, porque ¿qué querréis ser castigados aún? Dice, todavía os rebeláis. Dice, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Aquí nos dice, por eso es que hay cantidad de ¿qué? De malicia, abundancia de malicia. Cuando nosotros tenemos que presentar un programa en escuela sabática, sociedad de jóvenes o X, y no vino un hermano, ¿qué pensamos de él? Ay, pobre hermano, ¿qué le habrá pasado? Ojalá todo esté bien. Pobre hermano, voy a orar por él para que llegue a tiempo. Cuando tal vez vamos al supermercado y no nos atienden bien, ¿cómo nos sentimos? ¿Oramos por esa persona? O si teníamos intenciones de darle estudio bíblico, ¿todavía se los ofrecemos? ¿Qué pasa cuando nos tratan mal? ¿Oramos por esa persona? ¿O pensamos en los problemas que tiene? ¿Pensamos en lo que puede estar pasando? Ahí es donde nos damos cuenta que tenemos que abundar de malicia. Ahora, nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. ¿Pero qué? ¿Lo hacemos? Vamos al libro de Génesis. Génesis en el primer capítulo. En el primer capítulo y buscamos el versículo 27. Génesis 1, 27. Les decía que es fácil poder llegar a ser salvo, porque solamente es despojarnos de la inmundicia y hacer a un lado también que todo mal pensamiento, toda malicia. Vamos a ver lo que nos dice Génesis, versículo 1, capítulo 27, dice, versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Aquí cuando el Señor creó a nuestros primeros padres, dice que los creó a imagen de Dios. Cuando habla de imagen de Dios no solamente es físicamente, sino que dice que todo designio de Dios el hombre estaba de acuerdo, no había ningún problema. La mente de Dios era la mente de nuestros padres. Ellos no iban en contra de la ley, sino que era un gozo obedecer al Señor. Era un deleite obedecer al Señor. ¿Qué pasó después? Después de la caída. Vamos al versículo 6. Digo, al capítulo 6. Capítulo 6, versículo 5. Unas generaciones después del pecado, dice, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos de su corazón solo eran de continuo al mal. Cuando nuestros primeros padres salieron de las manos del Señor, de nuestro Dios, de nuestro Creador, dice que estaba en armonía, ellos estaban en armonía con Dios. Todos estaban de acuerdo, todos se deleitaban en obedecer a Dios. Pero después de la caída dice que el hombre se comenzó a apartar de lo santo, de lo puro. Que en nosotros no hay nada que pueda llevarnos a que busquemos lo puro, lo santo. Dice que eso se nos dificulta. Toda aquella persona que ha aceptado al Señor no es porque Él decidió hacerlo, sino que el Señor vino a buscarnos. Dice que nosotros, por naturaleza, tenemos tendencia al pecado. Simplemente. Aunque sabemos que algo nos puede hacer mal, pero no podemos dejar de hacerlo, porque eso está en nosotros.
Después del pecado, esa es la herencia que tenemos. Simplemente, usted va al médico y el médico le dice, ¿sabes qué? Tienes esta enfermedad. No puedes comer esto, no puedes comer esto, no puedes comer esto y esto. ¿Y usted qué es lo que hace? ¿Sigue al pie de la letra las indicaciones? Mientras tenga el dolor, claro que lo va a hacer. Mientras tenga el consejo claro aquí en la mente y se acuerde lo que sufrió, usted lo va a seguir. Cuando usted se sienta sano, cuando usted ya no sienta la molestia, o cuando nosotros ya no sentimos la molestia, pues voy a comenzar a comer, aunque sea poquito, de lo que el doctor no me dijo. Y sabemos que eso nos hace mal. Sabemos que la Coca-Cola es mala. Ahora no quiero decir que el que tome Coca-Cola no se va a salvar, pero sabemos que la Coca-Cola es mala. Sabemos el daño que hay mucha información acerca de eso. Y no solo la Coca-Cola, sino otros productos. Sabemos lo que produce nuestro cuerpo. Sabemos el mal que nos trae. Pero si no la dejamos, de vez en cuando, a veces un traguito, un poquito no me va a hacer mal. Hermanos, si no lo cortamos de tajo, si no decidimos hoy, desde hoy, decir, ya esto ya no, nunca lo vamos a dejar. ¿Por qué? Porque tenemos tendencia al mal. ¿Por qué? Porque nuestra malicia es mucha. Ahora, a veces cuando nosotros sabemos que hemos cometido alguna falta, cuando sabemos que nosotros hemos actuado mal, tratamos de arreglar las cosas. Cuando nosotros sabemos que hemos cometido pecado, tratamos de arreglar las cosas. Y hay dos formas de arreglar las cosas: por nuestras propias fuerzas o por la fuerza de Dios, por el poder de Dios. Vamos a ver la primera, la que no debemos de hacer. Si nosotros regresamos al capítulo 3 de Génesis, Génesis capítulo 3, vamos a leer el versículo 7. Génesis 3, versículo 7 dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Cosieron pues hojas de higuera y se hicieron delantales. Estos son nuestros primeros padres después de la caída. Ellos, ¿qué dice? Se dieron cuenta que estaban desnudos, que se avergonzaron. ¿Qué hicieron? Trataron de cubrir su falta. ¿Con qué? Con hojas de higuera. Viene Dios ante ellos. Entonces ahí el Señor, aunque ya sabía, pero ahí se da cuenta que habían pecado. Y también les hace ver que nosotros no podemos limpiar nuestra falta. Nosotros no podemos limpiarnos por nosotros mismos. Tiene que venir Dios y Él es el único que puede limpiar nuestras faltas. No hay nada, solamente la sangre de Jesús es el que limpia nuestras faltas. A veces cuando cometemos algo pensamos, pero yo soy director de X departamento. Pero yo soy anciano. No estoy diciendo que eso sucede aquí. Puede suceder. Espero que no. Pero si algún día sucede, aprendamos de esto. A veces pensamos que, yo estoy muy ocupado, yo soy director de esto y yo puedo hacer esta cosa. A veces cometemos faltas pensando que el cargo nos va a limpiar. Pensamos que la responsabilidad que tenemos en la iglesia, eso nos va a limpiar. Recordemos que aquellos judíos que se indignaron cuando Jesús los llamó, que el que peca es esclavo del pecado, ellos se indignaron por eso. Pensaron que siendo descendientes de Abraham ya eran, ya tenían un pase automático para el cielo. Entonces, ahí Dios dice que, ¿qué fue lo que hizo? En el versículo 21, ese mismo capítulo, dice: y Jehová Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de pieles y los vistió. El Señor va a diseñar una ropa que solamente esta ropa
solamente se hace en la fábrica del cielo. Aunque China falsifica todo, hermanos, cuando nosotros importemos un traje que pensemos que nos va a limpiar nuestras faltas, si la traemos de China, no funciona. Tiene que ser directamente de la fábrica del cielo. Es la única que nos va a cubrir nuestras faltas. Vamos a ver otro caso conocido. A veces cuando nosotros nos envolvemos, muchos en las actividades de la iglesia, estamos tan ocupados que a veces nos olvidamos. A veces estamos tan ocupados tratando de salvar a otros y nos olvidamos de nosotros mismos. En una ocasión que el pastor fue cuando él visita los hogares, ahí fue y visitó el hogar de un servidor. Entonces ahí él nos dijo que tuviéramos cuidado de que no nos involucráramos tanto en la iglesia y que olvidáramos nuestra relación personal con Dios. El enemigo puede usar eso, ¿para qué? Para hacernos caer. A veces podemos estar tan ocupados dentro de la iglesia que olvidamos la relación personal que debemos de tener con Jesús. Entonces, vamos a ver un caso conocido por todos nosotros. Samuel. Segunda de Samuel, aunque voy a contarle la historia, una historia conocida. Ahí en Segunda de Samuel, capítulo 11, vamos a hablar un poquito del capítulo 11 y del 12. Ahí está Samuel. Está David. Dice que ellos estaban en guerra, estaban en conflicto. Entonces como David vio que pues la batalla ya prácticamente ya estaba casi ganada, ya solamente era cuestión de tiempo para obtener la victoria, pues dejó a su general ahí, a Joab. Y él se fue a descansar a su palacio. Entonces dice que él andaba caminando por la terraza y vio por ahí una mirada indiscreta. ¿Vio a qué? ¿A quién vio? A Betsabé. Y que la vio que se estaba bañando. Entonces dice que preguntó que quién era ella. Bueno, y ya le dieron información. Dice, tráela. Dice que la trajeron. Va a Betsabé, se entrevista con el rey. Dice que durmieron juntos. Entonces, David pensó que hasta ahí todo estaba bien. Entonces, Betsabé después viene con la noticia y dice, ¿sabes qué? Que viene con que está encinta. Ahí se le complicó la cosa a David. Dice, y él pensó, bueno, me imagino que él pensó, bueno, la ley de Moisés o la ley de Dios dice que si descubren que he tenido adulterio, por ley me van a apedrear y a la mujer también. Entonces me imagino que él pensó ¿qué haré? Preguntó de quién era esposa y que era ¿de quién era esposa? De Urías. Dice, entonces le mandó un mensaje a Joab, a su general, que mandara a Urías, que quería hablar con Urías. Entonces ya cuando Urías viene, se entrevista con el rey, le da las noticias de lo que está aconteciendo allá, y después pues el rey espera que se vaya, ¿verdad?, a quedar en su casa, algo normal. Y que cuando ve que Urías se está acomodando por ahí en el patio a dormir, eso como que le escurrió sudor frío. Dice, ¿cómo? Si ya estaba todo planeado, todo, y me resulta esto. Y dice, ¿qué haré? Lo manda a traer al siguiente día. Y dice que lo emborrachó. A ver si con el alcohol y eso, a ver si se va a su casa. Dice que cuando ya lo despidió, dice que se quedó a dormir con los siervos del rey. Total, nunca, bueno, no sé si se acercó a su esposa, pero no hay un registro que diga que a su esposa tal vez la saludó de lejos o X. Entonces, como el rey
trae al esposo, no le funciona su plan. Ya antes de regresarlo al lugar de batalla, le da una recomendación a su general, a Joab, le dice, y ahí en esa recomendación decía que pusiera a Urías en un lugar peligroso y que lo desampararan. Total, Joab hace lo que el rey le indicó y Urías muere. Cuando le traen la noticia al rey de que Urías había muerto, ¿ustedes se imaginan la alegría del rey? Dice, ese pecado que tenía, dice, ya no existe. Dice, tal vez él hasta ahí no dice que hizo fiesta, pero festejó, me imagino que estuvo muy alegre. Después viene Natán. Cuando él pensó, dice, bueno, ya se sentía tranquilito, sin ningún problema, lo visita Natán. Le dice, mira, rey, te tengo una historia. Había un hombre rico y un hombre pobre. El hombre rico tenía muchos becerros y ovejas, pero el hombre pobre tenía solamente una ovejita que comía de su mano, la cuidaba, la amaba. Dice, pero el hombre rico recibió una visita, recibió un huésped, y para agasajarlo, él no sacrificó una de sus ovejas ni de sus becerros, sino que sacrificó la oveja del pobre. Natán no había terminado de contar la historia. ¿Qué dice David? Dice, merece morir. Dice, rey, tú eres ese hombre rico. Usted se imagina todo lo que David hizo para limpiar su falta. Todo lo que él había hecho para poder ser perdonado por Dios. Y se da cuenta al final de que eso de nada sirve. Lo que nosotros hagamos para agradar a Dios, para que Él nos pueda dar su perdón, no hay nada que hagamos. No hay ninguna obra. Lo que tiene que haber en nuestra vida es arrepentimiento. Habemos de las faltas. A veces hay faltas que son vistas. Así que el ojo humano las ve, que nosotros las vemos. Que hay faltas, hay pecados que sin ir a la Biblia ya desde antes nos lo enseñaron. Nos dicen, bueno, matar es pecado. Bueno, si matar es pecado, pues nosotros con eso no tenemos ningún problema. Nosotros vemos la mancha, nosotros vemos. Y es fácil, porque eso es a simple vista está. Hay faltas. Hay faltas en nuestra vida que solamente cuando vamos a la palabra de Dios, entonces nos damos cuenta que tenemos faltas. Y es que nosotros comenzamos a limpiarnos. Solamente a través de la palabra de Dios, de la instrucción divina, es cuando nosotros podemos ver esas faltas, que estaban ahí, pero no las veíamos. Y hay otras faltas que están en nosotros, pero que no las vemos. Solamente cuando tengamos un encuentro con Jesús, es cuando las vamos a ver. Si nosotros no tenemos un encuentro con Jesús, nunca las vamos a poder ver. No pensemos que al leer la Biblia, eso nos va a limpiar. Nos va a limpiar cuando nosotros vayamos al que escribió la Biblia. Él es el único que nos va a limpiar.
A veces cuando nosotros cometemos una falta, tenemos miedo, tenemos vergüenza. A veces cuando nosotros cometemos una falta, no queremos ir a Dios. ¿Por qué? Porque pensamos que Dios es tal vez como nuestros padres. Recuerdo en una ocasión que una persona decía que cuando cometía alguna falta, sus padres se daban cuenta, pues lo reprendían y le decían: te dije que no. Entonces lo castigaba. Siempre que los padres se daban cuenta de una falta, pues muchas veces nos castigaban, aunque sí es necesario muchas veces. Y pensamos que así es nuestro Dios. Pensamos que cuando nosotros cometemos alguna falta, el Señor, si vamos a Dios, Él nos va a estar esperando para decir por qué la cometiste. Eso es lo que nosotros pensamos, por eso no vamos a Él. Pero Él nos dice: Isaías, en el libro de Isaías, primer capítulo. En el libro de Isaías, en el primer capítulo, vamos a Isaías capítulo 1, versículo 18. El Señor nos dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. En este versículo el Señor dice que vayamos a Él y pongámonos a cuenta. Él sabe que si nosotros vamos a Él, vamos a salir culpables. ¿Por qué? Porque en X momento de nuestra vida nosotros cometimos pecado y nosotros sabemos que el pecado, que la paga del pecado es la muerte. Pero Dios, sabiendo que somos culpables y que somos merecedores de la muerte, Él mandó a su Hijo para que Él muriera por nosotros. Cuando nosotros vamos a Él, el Señor está queriendo que vayamos a Él no para que nos reprenda, sino para que recibamos el perdón. Dice que si el que oculta su pecado no prospera, pero el que se arrepiente y se aparta alcanzará misericordia. Eso es lo que el Señor quiere, para eso es que quiere que vayamos a Él. ¿Para qué? Para perdonarnos. Él quiere que sus hijos permanezcan limpios, que estén limpios, que vivan felices. Cuando después de que Natán le hizo ver, o Dios por medio de Natán le hizo ver el pecado a David, él escribió un salmo que todos nosotros conocemos. Salmo 51. Escribió varios, ¿verdad? David escribió varios. ¿Cuál? David él pensaba que él estaba limpio, que él estaba libre de pecado. Va Natán, le hace ver que no, que él es culpable. Al ver David la magnitud de pecado que él tenía, ¿qué fue lo que hizo? Salmo 51, versículo 10 dice: crea en mí, Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Eso es lo que tenemos que nosotros pedir a Dios a cada instante, a cada momento. Que nos crea, que nos haga un trasplante de corazón, un corazón limpio, un corazón que le gusten las cosas celestiales, un corazón que encuentre gozo en la comunión con el Señor. Una persona que encuentre gozo al escudriñar sus escrituras. Dice y un espíritu recto
dentro de mí. Que todas las tendencias que tengan los hijos de Dios, que sean buenas, que sean puras, que sean santas. Pero eso solamente se hace ¿qué? En comunión con el Señor. Que no descuidemos la comunión con el Señor. Él quiere que nosotros le demos a Dios el primer lugar. Si nosotros, ustedes saben lo que voy a decir ahora. Si nosotros no le damos a Dios el primer lugar, no le vamos a dar ningún lugar. Si usted, por decir, no tiene una hora X para alabar al Señor, para escuchar su palabra, lo va a querer meter en cualquier otro horario y no va a encontrar horario para Dios. Tenemos que destinar, yo voy a dedicar a tener un tiempo a solas con mi Dios a X hora. Hay muchas recomendaciones. Comience por usted, en el horario que usted tiene, aparte una hora, aparte un momento para estar en comunión con el Señor. Para que cuando nosotros caminemos por esta tierra, que veamos que cuando nosotros haya pecado en nuestra vida, que el Espíritu Santo nos haga sentir incómodos y que quedamos ¿qué? Despojarnos. Que nuestra oración sea, y con esto terminamos: quiera en mí Dios un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. El único que nos puede perdonar es Dios. Si recuerdan aquel incidente cuando estaba Jesús y llega un leproso y le dice: Señor, si quieres, puedes limpiarme. En esta mañana les digo, Jesús, Él quiere limpiarnos y puede limpiarnos. Ahora, ¿qué nos impide ir a Él? Que el Señor nos ayude a que recordemos esto. Él puede limpiarnos. Y ahora, hermanos, vamos a ponernos de pies. Vamos para entonar el himno 259. Himno 259. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Que a mis manos pueda hallar el impulso de tu amor. Lávame la sangre del Señor. Límpiame de toda mi maldad. Pues Señor, tuya por la eternidad. Que mis pies tan solo en pos de los santos puedan ir, y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Lávame la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Que mis bienes ocultar no los pueden ti, Señor. Lávame la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad.
todo esté consagrado a tu olor, y mi mente y tu poder pueda emplearlos en tu honor. Lávame la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Toma, oh Dios, mi voluntad y hazla tuya nada más. Y este pobre corazón y tu trono en él tendrás. Lávame la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Vamos a orar. Recordemos que en ese tiempo todas aquellas personas que tenían lepra pensaban que era un castigo de Dios. Y la lepra de esta época es el pecado. Y es necesario que todos nosotros nos limpiemos. Si en este momento hubiera más de un leproso en este medio, es tiempo de arrodillarnos. Oremos. Amante Dios y Padre nuestro, gracias te doy, Señor, porque no nos desamparas. Gracias porque tú dejaste instrucciones para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por tu inmenso amor y gracias porque siempre nos buscas. En esta mañana estamos ante tu santa presencia, Señor. Tal vez yo y tal vez alguno más estamos como aquel leproso, cargados de enfermedad, Señor, cargados de inmundicia, cargados de pecado. Acudimos a ti porque tú eres el único que puede limpiarnos. Tú eres el único que puede, Señor, purificar nuestro cuerpo. Te pido, Padre Santo, que tú purifiques nuestra mente, nuestro corazón, nuestros deseos. Que podamos hallar deleite, Señor, en tu palabra. Que podamos hallar deleite, Señor, en tus instrucciones. Que nos deleitemos, Padre Santo, al obedecerte. Padre Santo, te pido que tú pongas un corazón nuevo dentro de nosotros. Que tu Santo Espíritu, Señor, no se aparte de nosotros, que ayuda a que no lo ahuyentemos, sino que podamos, Señor, estar limpios para poder recibirlo completamente. Ayúdanos para que cuando esos días malos, Señor, podamos tener confianza en ti. Podamos tener confianza de que vamos a tener nuestro pan, nuestro agua y nuestro vestido. Tal vez nos va a ser alimento de Olive Garden, Señor, pero va a ser alimento que nos va a mantener con vida. Va a ser alimento, Señor, que tú vas a mandar. Tal vez no sea alimento, tal vez no sea ropa de JCPenney o Macy's, Señor, pero tú vas a traer, vas a dar vestidos que van a cubrirnos. Y sobre todo, gracias por tu manto de justicia. Ayúdanos a usarlo todo el tiempo. Ayúdanos a que, Señor, no lo desechemos, que no lo ensuciemos, sino, Padre Santo, ayúdanos a mantenerlo limpio, para que cuando tú vengas podamos estar deseosos de recibirte, alegres de recibirte, y ir a morar contigo, Señor, a la mansión celestial. En tus manos nos ponemos. Amén.